Hoy te traemos una novedad capilar recién salida del horno. Así es, Laura, y es que nuestros amigos de Cosine nos han enviado su nuevo producto mejorado de pirilutamida para probarlo, y es el bote gris. ¿Y marcará un antes y después en la caída del cabello, David? Pues analicémoslo porque tiene una fórmula que combina pirilutamida o KX826 con varios productos derivados de minoxidil. Sabemos lo frustrante que es la sensación de ver cómo la densidad del pelo disminuye a pesar de todos los esfuerzos. En nuestro canal hemos hablado extensamente de cómo la ciencia busca respuestas, y hoy no hablamos de promesas vacías, sino de una molécula que no ha dejado de evolucionar, la pirilutamida. Desde el primer bote azul, pasando por el bote lila y el bote verde, ahora nos presentan el nuevo bote gris con una fórmula mejorada. ¿Listo para descubrir este nuevo tratamiento capilar? ¡Comenzamos! Sabemos que el impacto del adelgazamiento capilar va más allá de lo puramente estético y afecta directamente a la confianza, a la forma en la que nos vemos y a la forma en la que nos sentimos. Y como profesionales en medicina capilar, nuestro objetivo siempre ha sido encontrar y analizar las alternativas más prometedoras. Hemos visto cómo la pirilutamida, por ejemplo, ha demostrado mejorar los resultados cuando se combina con minoxidil, abriendo nuevas vías para potenciar lo que ya teníamos. Pero, ¿y si te dijéramos que Cosine ha dado un paso más allá con su molécula estrella, que es la pirilutamida, y ha desarrollado una nueva formulación que busca la máxima eficacia sin tener que recurrir a minoxidil? Y es aquí donde entra en juego la novedad más potente de Cosine, el Cosine 0,9% KX826 Max Hydrate Revitalizing Spray Advanced Multi-Effective Fórmula, o más fácilmente para todos, el bote gris. Perdona por interrumpir el vídeo, pero esto es que te interesa mucho. Si estás preocupado por tu pérdida capilar y quieres saber si un injerto capilar sería la mejor opción en tu caso, puedes enviarnos tus fotos a la clínica Martínez y Simón de Castellón, en España, para que te hagamos una primera valoración online gratuita. Solamente tienes que entrar en www.martinezsimon.com/diagnóstico-online. Envíanos tus fotos y sal de dudas. Y ahora seguimos con el vídeo. Nuestros vídeos anteriores se centraron en tratamientos muy específicos y este nuevo spray eleva la apuesta porque está diseñado para los problemas avanzados del adelgazamiento capilar. No es un producto más, es una fórmula concentrada pensada para actuar desde varios frentes, y su secreto reside en una combinación sinérgica de varios ingredientes de vanguardia. Y es por la combinación de 3 principios activos que va a potenciar la respuesta en pacientes con baja densidad o con poca respuesta previa al tratamiento aislado. En primer lugar, contiene pirilutamida o KX826 al 0,9%, un antiandrógeno con acción similar a finasteride pero sin los efectos secundarios sistémicos. Pero Cosine no se ha quedado ahí. Han añadido Copirrol al 1,5% y Copexil al 1%, cada uno con su propio mecanismo y su propio efecto. Estos dos compuestos derivan ambos del minoxidil, y de ambos hemos hablado previamente en el canal, aunque con otros nombres comerciales. Copirrol es el nanoxidil, mientras que el Copexil se conoce también como aminexil. De este modo, la novedad del bote gris es la combinación óptima de sustancias activas para el pelo. Es como una orquesta de elementos que trabajan juntos para revitalizar el pelo. Ahora bien, y aquí viene una de las verdades del barquero que tanto nos gusta compartir en este canal, porque no estamos para perder ni el tiempo ni el dinero. Aunque es verdad que Copirrol y Copexil pueden estimular el crecimiento capilar, ninguno de ellos es mejor que nuestro amado y económico minoxidil para el crecimiento del cabello. Laura, ¿tú qué opinas de esta combinación sin minoxidil? Pues es una cuestión muy interesante y es lógico que muchos se pregunten por qué no le han puesto minoxidil y nos dejamos de historias. Pero la respuesta, la verdad, es que es muy simple. Al no utilizar el minoxidil, estos productos pueden comercializarse como cosméticos y no como fármacos, facilitando la venta a muchas personas sin la necesidad de tener una receta médica ni tener que ir a una farmacia, ni más ni menos. ¿Y puede tener sentido esta formulación para alguien que no tolera bien el minoxidil tópico? Pues totalmente, por supuesto. Esta formulación tiene mucho sentido en personas que no toleran bien el minoxidil clásico, sobre todo por los efectos secundarios que a veces provoca, como picor, irritación, descamación o incluso una sensación de sequedad incómoda en el cuero cabelludo. Aquí lo interesante es que al utilizar derivados como el Copirrol y el Copexil se busca aprovechar parte de los beneficios de minoxidil pero con una mejor tolerancia cutánea, y si a esto le sumamos la pirilutamida, que actúa por un mecanismo distinto, que es bloqueando localmente la acción del andrógeno en el cuero cabelludo, tienes un producto tópico que puede ser muy útil cuando no toleras minoxidil. No estamos diciendo que sea más potente que el minoxidil, pero sí puede ser una alternativa muy interesante.
Y profundicemos un poquito más en el producto. ¿Cómo lo tenemos que aplicar, David? Pues Laura, la aplicación es muy sencilla, aunque hay un detalle muy importante que ahora veremos. Se tiene que hacer 5 o 6 pulverizaciones directamente en el cuero cabelludo 1 o 2 veces al día, sin necesidad de enjuagar. Y el detalle clave es que el producto tiene que entrar en contacto directo con el cuero cabelludo. No basta con pulverizarlo sobre el pelo como si fuera una laca. Para que los activos penetren y hagan su magia, tienen que tocar la piel y luego masajearlo suavemente para asegurar la absorción correcta. No sirve de nada si nos lo ponemos desde lejos porque no se absorberá y no tendrá el efecto que deseamos. ¿Y cuánto tardaremos en ver los resultados? Pues esta es una pregunta súper habitual. Según el fabricante, las mejoras pueden empezar a notarse en solo 4 a 6 semanas de uso constante. No obstante, y siendo realistas con los tiempos biológicos del cabello que ya hemos explicado en otras ocasiones, nuestra experiencia nos dice que los resultados visibles suelen aparecer más bien a los 2 o 3 meses de su uso constante. El precio no es demasiado barato y cada bote contiene 60 mililitros como es habitual en los productos de pirilutamida. ¿Y tú tienes alguna pregunta más sobre el producto? Déjala en los comentarios y estaremos encantados de responderla. Y ahora tenemos que abordar un tema. Como siempre, la transparencia es clave para nosotros y queremos compartir toda la información contigo. Coshiné nos ha enviado este nuevo spray para que podamos analizarlo y compartir nuestra experiencia contigo. Formamos parte de su programa de afiliados, lo que significa que si este producto te interesa y decides adquirirlo a través del enlace que encontrarás en la descripción, nos estarás ayudando a seguir creando contenido de valor para el canal. Pero aquí no acaban las novedades. Este no es el único lanzamiento de Coshiné. También tenemos en manos la espuma revitalizante, diseñada con otro enfoque un poquito distinto. Si quieres que dediquemos un vídeo completo a analizar esta espuma, su composición, sus beneficios y cómo se compara con el spray, déjanos un comentario con la palabra espuma y nos pondremos con ella. Esperamos que esta inmersión en la última novedad de Coshiné te haya sido de utilidad. Seguimos buscando las últimas innovaciones para ayudarte en tu camino hacia la salud capilar óptima. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. No te olvides de regalarnos un buen like si este análisis te ha resultado interesante, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.